Estas fueron las últimas palabras que Euclides Vergara permitió que escuchara la negra noche del 13 de agosto del 2009, antes de que un gran estruendo dejara todo en silencio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y en esta ocasión para History PTY vamos a escuchar la historia de uno de los accidentes que ha marcado a los panameños. Así que sin más, vamos a verlo. Euclides Vergara, conductor de buses denominados Diablos Rojos, por ser longevos, poco seguros y llevados al límite por sus conductores, pensaba dejar de manejar en algunas semanas. Trabajaba para la ruta de las Garzas, La Doña, al este de Panamá. Euclides era un gran padre, a pesar de no ser pudiente y vivir en una comunidad semirural. Trabajaba con ahínco por su familia, principalmente por ver crecer y darle las herramientas para ser grandes profesionales a sus dos hijos, Yariela y Roberto. Esa noche del jueves, aquellos dos adolescentes quienes habían terminado ya sus clases, acompañaban a su padre en su labor hasta la hora de ir a casa, y no faltaba mucho. A pesar del característico rojo de los buses de tipo escolar, transporte insigne panameño del cual se le atribuye el nombre de Diablos Rojos, el bus de Euclides era blanco, adornado de los logos y línea de diseño de su patrocinador, el Super Extra, supermercado que profesa tener los precios más bajos. Casi con el bus ocupado a su totalidad y entre subidas y bajadas de los usuarios, Euclides decide partir con 3 pasajeros de pie a la ruta pactada, no sin antes hacer una llamada a su esposa Maritza para reportarse, anunciar que todo estaba bien y que pronto iba a reunirse la familia nuevamente al final del día, como habitualmente lo hacían. Cuando yo llego a la casa te llamo, chola, para que me abras la puerta, dijo Euclides a Maritza, quien aprovechó para echarse una siesta, debido al cansado día y a la hora que presentaba esta negra noche, sin pronosticar aquel espacio vacío que dejó a su lado en la cama, que no volvería a llenarse, ya que un ladrón kamikaze, ajeno a sus sentidos, le arrebataría su tesoro más preciado, su familia. Carlos Iván Huertas tiene 29 años, y ese fatídico jueves decidió despojarse de su conciencia ayudándose del alcohol. A pesar de que el panameño en su mayoría disfruta de beber mucho los fines de semana como es habitual en nosotros los latinos, los días de semana prefiere permanecer sobrio. Esto, sin embargo, tiene sin cuidado a Carlos, que a pesar de tener a su cargo un camión volquete que debe manejar a horas nocturnas, no repara en medidas. Quizás sabe lo que hace. Quizás el alcohol no le afecta a los sentidos, como bien decía Rubén Blades en Decisiones. Quizás ya es demasiado tarde para meditarlo. Sabe dentro de sí que debe ir a la ciudad capital. Esa es su meta, aunque su cuerpo vacile o su habla carezca de coherencia y rapidez. Bien se sabe que arriba del 86 en el guarómetro, aparato para medir el alcohol por parte de la policía, se le considera embriaguez comprobada. Sin embargo, Carlos aborda su camión cargando 148.5 unidades etílicas en su ser, partiendo desde Chepo a cumplir con su destino. Carlos Iván, a pesar de su juventud, ya tenía experiencias negativas al volante, desde sus 20s, acumulando 18 boletas de tránsito por infracciones y recientemente por conducir en el mismo estado de embriaguez, pasarse la luz roja, estacionarse de forma inadecuada e inclusive el papel de villano ya lo había encarnado al atropellar a una persona.
Estaban ya rodando las 10:45 de la noche. Noche oscura, noche negra, más que nunca, en la carretera panamericana. El silencio era efímero, pero no ausente, ya que el tráfico era intermitente. Carlos, sin sentidos en su cuerpo, pero lleno de adrenalina, preso de su condición, le es más difícil maniobrar la mole que conducía. No lo veía imposible. Era un reto para él, aunque va a una velocidad demasiado alta, pero este no lo sabe. Esquiva cual piloto de carreras, varios autos en su avanzar, y la noche se lo permite, ya que el tráfico es casi nulo. Emilio Bravo conduce su Nativa blanca. Por debajo de ese mismo manto oscuro, había accedido a darle un bote o aventón a su amiga Eulalia. Dadas las altas horas, por ende, se mantenía en la misma ruta trágica. Emilio observaba en su retrovisor un movimiento brusco. Parece ser que un volquete se aproxima. Lo ve eludiendo un auto y se acerca velozmente. Volviendo la vista al frente a lo lejos, encuentra la luz de un vehículo grande que se avecina en la vía contraria. Euclides está cansado de un arduo día de trabajo, pero está listo para terminar su turno. Después de un par de paradas más, lleva consigo a sus hijos y a 43 pasajeros que también esperan llegar pronto a su casa a descansar, como Noriel Vergara, quien trabajaba para Coca-Cola. Está exhausto. Las horas extras que hace para, al igual que Euclides, mantener el sustento y estilo de vida de su familia, todo sea por un bien mayor. Noriel duerme aprovechando el tiempo de viaje, bondades de las pocas que ofrece ser usuario de transporte público. Aquella negra noche está a punto de ser rasgada por un imprudente Carlos, que rebasa como último carro una Nativa blanca, pasándose al carril contrario para efectuar su hazaña. ¿Quién sabe si Carlos hubiese tenido un futuro prometedor, o se hubiese estancado en la vida despreocupada que llevaba? Cualesquiera de los dos, nunca lo sabremos, ya que en un abrir y cerrar de ojos, aquel gran vehículo que Emilio había visto a lo lejos aproximarse estaba a escasos centímetros de la parte delantera del veloz volquete. El sonido del estruendoso choque ensordeció la noche negra, destruyendo toda paz que la carretera panamericana había mantenido. La parte trasera del volquete, por la inercia del golpe, empujó con una fuerza letal a la Nativa, que había dejado atrás unos segundos antes. El auto de Emilio salió disparado a un barranco, prohibiendo totalmente que se concretara el bote de Eulalia, que al igual que otras 24 personas, nunca llegarían a casa. El silencio entonces aprovechó de la ausencia que el estruendo había dejado. Una mancha de aceite negro descendía por debajo de la cruel y forzosa unión metálica, una vista casi difícil de entender, en la que solo se podía leer: los amos del ahorro, del techo deforme del diablo rojo, blanco. Noriel, que segundos antes descansaba en su asiento, lo seguía haciendo, pero esta vez en el pavimento. No sabe cómo llegó allí, pero su cuerpo le indicaba a base de dolor que no había sido fácil. Así también se encontraron otros 15 pasajeros sobrevivientes en una confusión dolorosa. Personas aledañas a la carretera reportaron el estropicio férreo que habían escuchado y pronto, entre civiles curiosos, policía, bomberos y otras fuerzas de tarea en conjunta, devolvieron el audio a la triste escena que se estaba dando en vivo. Noriel de pronto siente que es levantado mientras está siendo ubicado. Observa que casi no existe la parte delantera del bus que lo llevaría a casa. No sabe qué pasó ni cómo sentirse. Aún no tiene pensamientos claros. Solo sabe que una ambulancia lo llevaría a Chepo y posteriormente al Hospital Santo Tomás para su revisión. Especulan que su vaso podrá estar afectado en gran medida, pero como dije,
El shock del momento impide medir la magnitud de lo que está sucediendo. Maritza se despierta de golpe y se da cuenta que seguía vacío ese espacio en la cama que ocupaba su esposo Euclides. Su corazón se acelera, sin causa aparente, y decide levantarse. Vio a su hermana salir en el auto y momentos después, la peor de las noticias llegó a sus oídos. De la mano de un amigo de su esposo, su familia la había dejado atrás. El entonces presidente Ricardo Martinelli se apersonó a la escena a eso de las 2 de la madrugada para brindar apoyo a las familias y sin duda, lo que más le llamó la atención de su estancia en el lugar fue que no dejaban de sonar los teléfonos celulares de las víctimas, mismos que estaban dispersados en distintas direcciones, por el desespero de sus familias, porque querían saber si estaban bien o viajaban en el transporte que en vez de llevarlos a casa, hizo forzosamente una parada imprevista en la cual muchos abandonaron injustamente este mundo. Euclides y Carlos jamás se conocieron. No podremos saber si en algún momento pudiesen haber sido amigos, pero ambos coincidieron a las 10:45 de aquella noche y partieron juntos como iguales. Ojalá Yariela y Roberto hubiesen logrado las metas que Euclides junto a Maritza les habían estado ayudando a lograr. Ojalá Emilio hubiese podido completar su buena acción para con Eulalia y ella hubiese podido descansar. Emilio aún lo piensa, ya que sobrevivió, así como Noriel, que perdió el vaso a causa de ese aparatoso impacto y que luego de la operación ya no puede levantar cargas pesadas, lo que le ha dificultado hacer horas extras, afectando su calidad de vida. En el kilómetro 0 de este suceso, a un costado de la carretera panamericana, descansa un monolito en honor a aquellos que fallecieron, junto a un par de corazones azules, pintados en el pavimento. Luego de este accidente, el gobierno impulsó un proyecto para mejorar el transporte público trayendo a Panamá los metrobuses, para dar por finiquitado el infame contrato de los Diablos Rojos, aunque el bus blanco de Euclides no haya sido el culpable de haberse llevado consigo esas nobles almas.